Amados santos, hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 33 de la parte 5 de esta serie de 5 partes. Ya esta es la última parte de la serie. El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. El Señor nos salva por su gracia, pero en su sabiduría se vale del reino para hacer que nos ejercitemos. Entonces Él nos recompensará con el reino. Cuando leemos Mateo 24, del 37 al 44, vemos que el Señor no va a retornar como un visitante, sino como un ladrón, ya sea para llevarnos o para dejarnos. Cuando el ladrón viene, siempre se lleva lo que es precioso. Por tanto, si usted es precioso cuando el Señor Jesús regrese, usted será llevado. Pero si usted es un creyente derrotado, no será muy precioso para el Señor, por lo cual será dejado. Las palabras del Señor fueron estas: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Leemos también Mateo 24, ahora de los versículos 45 al 51. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé alimentos a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel esclavo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le separará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amados, no pensemos que ese esclavo separado, representa a un incrédulo. El hecho de que sea un esclavo da a entender que se trata de una persona salva. Reflexione, amado, sobre su propia condición. Usted es salvo, pero ¿es usted un esclavo fiel al Señor? ¿Es usted como el primer esclavo o como el segundo? Si usted es como el primer esclavo, el Señor Jesús le pondrá sobre todos sus bienes cuando regrese. Pero si usted es como el segundo, usted será apartado de su manifestación reinante y además padecerá sufrimiento. Usted llorará y crujirá sus dientes. En esta sesión, esta sesión que terminamos de leer en Mateo 24, 51, ahora comienza con el capítulo 25, el versículo 1. Y allí dice la palabra entonces, al inicio de este versículo número 1. Eso quiere decir que este capítulo 25 es a continuación del 24. La frase entonces el reino de los cielos indica que lo dicho anteriormente también tiene relación con el reino de los cielos. En el capítulo 25, el reino de los cielos es comparado a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Cada una de ellas tenía una lámpara, lo cual indica que todas ellas eran regeneradas, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite en sus vasijas. Si bien sus lámparas estaban encendidas, ellas no tenían una porción adicional de aceite. Las prudentes, sin embargo, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas tenían aceite en sus lámparas y además tenían una porción adicional de aceite en sus vasijas. Claro está que el aceite tipifica al Espíritu de Dios, el cual se halla en nuestro espíritu regenerado. Pero además de esta porción del Espíritu, es necesario que tengamos otra porción a fin de que seamos llenos del Espíritu también en nuestra alma, que aquí es nuestra vasija. Debemos tener una porción de espíritu adicional a la que recibimos en nuestro espíritu en el momento de nuestra regeneración. En el versículo 5 de ese capítulo 25 de Mateo, nos dice que tardándose el novio, todas ellas cabecearon y se durmieron. No solamente las vírgenes insensatas cabecearon y se durmieron, sino también las sensatas. Aquí el Señor, y se durmieron, sino también las prudentes, Aquí el Señor denota la muerte, el sueño aquí denota la muerte. Véalo en 1 Tesalonicenses 4:15. Esto quiere decir
que todas las 10 vírgenes murieron, puesto que el Señor ha demorado en venir todos estos años, un santo tras otro han venido falleciendo. Incluso los vencedores. Esto indica que las 10 vírgenes no representan a los santos que están vivos, sino a los que están fallecidos, puesto que el número que representa a la iglesia es el número 12 y no el número 10. ¿Dónde están los otros 2 santos? Ellos están incluidos en el capítulo anterior. Mire, en Mateo 24, del 40 al 41, el Señor dijo que 2 hombres estarían en el campo y que 2 mujeres estarían moliendo. Estos dos representan a aquellos santos que estarán vivos en el tiempo que ocurra el regreso del Señor Jesús. Cuando Él regrese, la mayoría de los cristianos habrán muerto. 10 representa a la mayoría de los 12, siendo este un principio en todas las Escrituras. El número mayor representa a la mayoría. En tiempos del Antiguo Testamento, 10 tribus se rebelaron contra la casa de David y quedaron solamente 2, Judá y Benjamín. Es decir, la mayoría de las tribus se rebelaron. Cuando el Señor Jesús regrese, la mayoría de los cristianos habrá muerto y únicamente una minoría estará viva. Las 10 vírgenes representan a los santos que ya murieron. Debido a que el Señor ha demorado en venir, todos estos santos cabecearon y durmieron. En 1 Tesalonicenses 4, citábamos anteriormente del versículo 13 al 15, Pablo usó la expresión los que durmieron para referirse a los fallecidos. Tenemos que percatarnos que las 10 vírgenes representan a la mayoría de los cristianos, los cuales habrán muerto cuando el Señor Jesús regrese. No solamente las insensatas habrán muerto, sino también las prudentes. A medianoche se oyó un grito, he aquí al novio, Mateo 25:6. Entonces todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, lo cual quiere decir que ellas se levantaron en resurrección. Los santos que habían muerto se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las insensatas le pidieron a las prudentes que le dieran aceite, ya que sus propias lámparas se apagaban y no tenían más aceite en sus vasijas. Que sus lámparas se apagasen nos indica que éstas en algún momento estaban encendidas, indicio de que las vírgenes eran salvas. Aunque las vírgenes insensatas tenían sus lámparas encendidas, carecían de una porción de aceite extra que pudieran usar. Así pues, se les dijo que deberían ir y comprar aceite para ellas mismas. Mientras iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron a las bodas con él y la puerta fue cerrada. Después vinieron las vírgenes insensatas deseando entrar en la fiesta de las bodas. Pero la respuesta del Señor fue que él no las conocía. Las vírgenes insensatas sufrieron una gran pérdida. Ya no pudieron entrar en la fiesta de las bodas. Cuando el Señor Jesús regrese, amado, todos los santos que murieron serán resucitados y todos los que estén preparados disfrutarán de la fiesta de bodas. En otras palabras, ¿no? Con nosotros como labranza del Señor, dice 1 Corintios 3:9. Ellos, el Señor, estamos en un proceso de maduración. O sea, los santos estarán madurando y alcanzando el crecimiento debido, de modo que estarán preparados para entrar en la fiesta de las bodas del Cordero. La fiesta de las bodas del Cordero no es otra cosa que los 1000 años del milenio. El día de la boda del Señor durará 1000 años. Es probable que su fiesta de bodas haya durado apenas un día, o la fiesta de boda de alguno de sus hijos o algún pariente, pero el día de la boda del Señor durará 1000 años. Para el Señor, 1000 años son como un día, segunda de Pedro 3:8. El milenio será el día de la boda del Señor y en ese día se celebrarán las fiestas de boda. Si usted está preparado, amado, si ha madurado, si ha alcanzado el crecimiento debido y es un cristiano victorioso, entonces el Señor le invitará a esa fiesta de bodas. Tal fiesta de boda también es la manifestación del reino de los cielos. Supongamos que usted no maduró ni es victorioso y muere antes que el Señor Jesús regrese. Cuando Él regrese, usted será resucitado y el Señor le dirá que debe ir y comprar aceite cuando comparezca delante del tribunal de Cristo. Entonces
usted no estará listo para disfrutar de la manifestación del reino de los cielos. Usted no estará preparado para entrar en la fiesta de boda, por lo que deberá pagar un precio. Va a ir y tener que buscar y comprar aceite y va a sufrir algo. ¿Por qué el Señor le dijo a las vírgenes que no las conocía? En Mateo 25:12, esta palabra griega es traducida como conozco. Pero en Romanos 7:15, usada por el apóstol Pablo, esta misma palabra ha sido traducida como permiso o aprobar, apruebo. Si tradujéramos esta palabra como permito o apruebo, Mateo 25 sería más fácil de entender. Esto quiere decir que el Señor les dirá: jamás te lo permití, jamás aprobé lo que hacen, lo cual significa que el Señor jamás lo aprobó. El Señor Jesús no aprobó lo que ellos hacían después de ser salvos. Que el Señor Jesús les dijera que no los conocía o que no las conocía a las vírgenes, es que Él no se lo permitía, el estilo de vida que estaban viviendo. Ellas hicieron muchas cosas, pero no fue el Señor quien se los permitió. ¿Qué deberán hacer entonces las vírgenes insensatas? Ellas tendrán que pagar el precio requerido para obtener una porción adicional de aceite a fin de madurar y estar listas para ser cosechadas. Supongamos, amado, que una persona cree en el Señor y después que ha creído en Él y ser salva, no se preocupa más por el Señor, no busca más el Señor. En lugar de ello, esta persona vive como cualquier persona mundana. Después de 20 años muere sin haber creído, sin haber crecido, sin haber madurado, sin haber sido perfeccionada. Cuando el Señor regrese, ciertamente juzgará a tal persona. La pregunta es esta: ¿piensa usted que tal persona está preparada para encontrarse con el Señor? Veremos sobre esto en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.